Excelsior, hoy vengo con un tono un poco más serio. Pues buenas noches, Santo Domingo. Disculpen la interrupción. Como muchos de ustedes, aprecio las comodidades de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la repetición. Lo disfruto mucho. Pero en este espíritu de conmemoración, en que los grandes sucesos normalmente relacionados con una muerte o el final de una lucha son celebrados con una fiesta, yo quería celebrarlo este 5 de noviembre. Un día que ya no es recordado, tomándonos un poco de tiempo para sentarnos y conversar. ¡Claro! En Cultura Podcast. Bienvenidos sean todos mis compañeros otra vez. Y aquí está Winsor Espinal, fundador de Cultura Comic, junto a el CEO, Vice President, el mejor entrevistador de la bolita de Latinoamérica, Kevin Cruz. Y junto a Yatzel, el hombre que domina la política como si fuera parte de él, aunque en verdad ahora que lo piensas es parte de él, así que es un pleonasmo que no tiene sentido. Sí, señores, la política es parte de todos. ¿Y por qué les menciono eso? Porque hoy vamos a hablar de V for Vendetta. Quizás no tenga mi máscara, pero les aseguro que Kevin pondrá una imagen de algo parecido cuando empiece la edición de este podcast. Señores, ¿por qué no nos hablan un poco de lo que opinan de esta película? Y si leyeron el cómic también. Y así es, precisamente estamos hoy hablando de V for Vendetta, un cómic y película inspirado en esa hazaña que no se logró. Yacel, si tú te estás burlando de mí, voy a ir a prenderle fuego, lo que sea, al edificio donde está, qué sé yo, algo que te importa. O sea, al Palacio de Gobierno. Yo fui inspirado por nuestro líder, absoluto Winsor. Algo que es irónico, porque le estoy dando un rol de autoridad a Winsor cuando vamos a discutir un cómic y película que va completamente en contra del autoritarismo. Y por el contrario, pero si lo siguiéramos haciendo así, creo que llamaría mucho más gente, pero no te preocupes, hazlo como te dé la gana. Yatzel, llega a mi mente una imagen que tú publicaste, y ya que se supone que V for Vendetta contrapone dos ideas, que es el totalitarismo, y corríjame si me equivoco, ustedes que quizás tengan más conocimiento político que yo, y las ideas liberales. Lo digo porque recuerdo que Yatzel publicó en Facebook una noticia sobre que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, iba a tener su propio programa de salsa. Espérate, ¿iba o que ya lo tiene? No, lo lanzó en esta semana y se llama precisamente La Hora de la Salsa. La Hora de la Salsa. Entonces, lo que ponía es que autoritarismo con sabor. ¡Sabor! Pero de todos modos, yo quiero mencionar de sexo. Pero sí, continúo. No, dale tú. No, yo quiero mencionarlo porque me veía unos videos en los cuales comparaban el cómic con la película. Y es muy interesante como el hecho de que entiendo que el cómic se ambienta en los 90, mientras que la película se ambienta en 2020. Podemos ver como la película en verdad lo que hace es una comparación con la política norteamericana y es un poco más, como que se va más por los extremos que el mismo cómic. Pues en el cómic tenemos personajes que son menos unidimensionales y que hasta cierto punto incluso los villanos, a pesar de ser totalmente detestables, uno puede entender por qué llegaron ahí. Y en parte eso que acabo de decir es una de las razones por la que Alan Moore, que nunca vio la película y que por cierto es el escritor del cómic original, pero que dijo que nunca la iba a ver luego de leer el screenplay o como no sé cómo sea que se diga eso en español. El libreto, sí. Y en definitiva, cuando uno lee el cómic escrito por Alan Moore y luego lo compara con la película, vemos que las hermanas Wachowski, cuando decidieron hacer esta adaptación, quizá tomaron muy en cuenta lo que era el contexto norteamericano en ese momento. Recordemos que gobernaba George W. Bush, una persona de corte conservadora social, y la película terminó siendo, si bien no explícitamente, implícitamente una crítica a las políticas sociales internas de Estados Unidos, ya yéndose a un extremo, porque si bien George W. Bush era una persona de corte conservadora, no creo que fuera ultra conservadora, que era lo que se estaba mostrando en la película, porque si volvemos al cómic, que su eje central era el combate al autoritarismo y la promoción de la anarquía, pero también era situado en un contexto en que recientemente habían vuelto al poder el Partido Conservador Británico con Margaret Thatcher,
era un partido de tradiciones centralistas, y como bien dice su nombre, conservadora. Él llegó a pensar en un momento que era posible esta estadía prolongada del Partido Conservador, que parecía dominar completamente la política británica en ese momento, una realidad como la que se vislumbraba en V for Vendetta no era del todo descabellada, y por eso hemos escuchado que Alan Moore no se sintió contento con que usaran su visión de ese momento para criticar algo que no era lo que él estaba criticando, que era la política norteamericana. O sea, es curioso que no sé si pensar que en verdad Alan Moore tenía un fundamento claro de por qué él la odia, o si sencillamente lo odia todo, como es la costumbre general. Pero de todos modos, por lo menos puedo, apoyando el punto de Jetset, admitir que en verdad Alan Moore, en lo que he visto, esta es una de las películas que él más ha comentado, a pesar de que nunca la dio. Porque en definitiva fue muy popular. Sí, algo que sí quiero agregar es el hecho de que ustedes quizás, si estuvieran cerca, se pusieran sus máscaras y me acuchillarían luego de yo decir esto, pero te juro que yo no sabía que las Wachowski eran hermanas. Yo había escuchado ese apellido tantas veces, pero no sabía que eran las hermanas Wachowski. Bueno, el tema es que originalmente eran los hermanos Wachowski, pero luego ambas legalmente cambiaron de sexo y ahora son hermanas, pero originalmente eran los hermanos Wachowski. De hecho, Winsor, fueron los hermanos Wachowski los que hicieron Matrix, y fueron las hermanas Wachowski los que hicieron V for Vendetta. No, todavía no eran hermanas. Verdad, eso era en el 2006. Sí, lo de hermana, eso es. Pero cuando hicieron Meteoro, ya ahí había una hermana, pero ahora yo estoy en shock, y no por discriminación, sino porque me resulta muy increíble que yo entiendo que uno lo haga, pero que los dos hermanos se vayan por el mismo camino me resulta... Sí, es sorprendente, pero también podemos ligar eso a quizá lo que le llamó la atención de llevar a cabo una historia que parte importante de lo que es su trama tiene que ver con la discriminación, totalitarismo conservador y rechazo a lo que serían los estilos de vida alternativos. Recordemos que vi y varias personas que estuvieron dentro de la historia apresadas por el régimen totalitario conservador eran personas de estilo de vida alternativo. Uh-huh. Por ejemplo, tengo entendido, no sé si ya esto no recuerdo bien, pues fue hace un buen tiempo que la vi, pero tengo entendido que en el cómic la razón por la que el mundo está como está es por una guerra nuclear, mientras en la película es por un virus que acaba con gran parte de la población. Yo sé que en la película se persigue a los homosexuales, pero también tengo entendido que en el cómic se perseguía también a las personas de raza negra. No sé si eso también hace aparición en la película. No, en la película implícitamente dejan visto como que se perseguían a todas las minorías, pero el eje central fueron las personas de orientación sexual alternativa, pero en el cómic sí precisamente habían todo tipo de minorías que se veían perseguidas. En la película hacen referencia, y es parte importante, a la prohibición de algunas religiones. Específicamente vemos que el Corán es un libro que prácticamente se trafica porque está completamente prohibido. Pero sí, por eso yo digo que el cómic no es perfecto. En definitiva, las películas tienen algunas cosas que mejoran, pero sí es más complejo que la película porque lo muestra de manera más unidimensional. Y como mencionabas, no únicamente el tema de que los villanos no son caricaturescos, son personas que tienen casi su justificación de por qué llevar a cabo este tipo de iniciativas totalitarias, pero también vemos que en el cómic Dee no es tanto en sí un superhéroe, es una persona cuyos métodos no son muy claros y que no necesariamente es una persona que tiene planeado todo lo mejor, sino que se deja llevar por lo que es una gran venganza. En la película se le ha presentado como una figura mucho más romántica. Y eso es interesante porque incluso se nota ver que en el cómic el personaje de Vi es mucho más, como que más cercano a lo que sería un maniquí, con mucho menos sentimiento, pues no lo vemos cocinando en ningún momento ni nada de eso. Sencillamente lo vemos como un personaje que es inexpresivo y lo que, tal y como dijo Yatzel, se fundamenta en que el fin justifica los medios.
Pero una cosa que yo sí quiero preguntar, y trayéndolo al contexto del día de hoy, porque si nos ponemos a ver, ya como mencionamos en un principio, tanto el cómic como la película son obras de dos épocas diferentes y que se fundamentaron en lo que había en el contexto de la época. Tomando en cuenta la época en que vivimos con todo esto de ISIS y la guerra bueno, el enfrentamiento entre Donald Trump y Hillary Clinton, en el cual no sabemos si irnos de Guatemala para Guatepeor, ¿cómo ustedes creen que hubiera sido el enfrentamiento de ideales de V for Vendetta si las hermanas Wachowski hubieran sacado la película o cualquier otro director lo hubiera hecho fundamentado en lo del mundo de hoy? Y quisiera que Kevin respondiera, porque parece que él está esperando como un tigre en las sombras para atacar. Que yo no he leído el cómic, loco. Si lo hubieran hecho ahora, yo creo que sería el mismo. Porque como cuando se hizo en el cómic en los 80, bueno, yo no estaba vivo en ese tiempo, yo nací al final del 89, pero el ambiente político estaba recuperándose del miedo rojo, del terror rojo, que era un combate nuclear. Entonces la palabra nuclear era la segunda palabra con N más temida en los Estados Unidos. Entonces luego de ya... La segunda. Sí. Luego de... La primera, la otra sería la segunda. Pero... No, bueno, está bien. Pero entonces... Porque en una casa no tenían un refugio para esconderse de la otra. Aunque faltaba poco para eso. Pues sí. Bueno, espero que no hayamos quedado como un grupo de racistas, pero... nosotros somos negros, yo soy... Aquí somos todos mulatos. Sí. Pues, yo creo que esta es la tercera vez que decimos esto en un podcast. Continúa, Kevin, por favor. Sí. Entonces, eso de que sea un ataque viral, eso es lo que... Eso es lo mismo que se está sufriendo ahora mismo, con eso de que hay teorías conspiracionales alrededor del mundo, de que, por ejemplo, fue un ataque a propósito, lo de el ébola para acá, y lo del ¿cómo se llama? La que pone la cabeza de los bebés chiquitos. ¿Cómo se llama el virus este? Es un virus, eso no era un moquito ahí, una vaina que propagaba un virus. Zika. El Zika, sí. O sea, nosotros estamos viviendo ese miedo ahora mismo. Ahora, lo que me... En el tiempo de la película era el miedo del Anthrax todavía. Bueno, aunque entre ustedes y yo, cuando Kevin termine la idea, agregaré algo sobre eso. Ok. No, o sea, ya terminé lo que... O sea, esa era mi respuesta, pero más para adelante quiero decir algo que tiene que ver justamente con algo que... ¿O lo puedo decir ahora? Dale. Que... Desde el principio, cuando uno empezó, cuando empieza la película, y Vi salva a Ivy, ¿es que se llama? Sí. Y Vi salva a Ivy, la lleva para un techo, y empieza a sonar la música, y explota el edificio ese. Luego de que todo eso termine, Vi e Ivy se ponen a discutir acerca de volar un edificio. Y yo creo que fue... autorreferenciatoria, que el hecho de que se referenciaba a sí mismo. No se referenciaba a sí mismo, referenciaba a lo que estaba sucediendo en la realidad, diciendo de que tú no puedes mandar un mensaje explotando un edificio. Y Vi dijo que con solo explotar un edificio se puede cambiar todo el mundo, y me imagino que eso fue una referencia a la Torre Gemela. Después de que eso sucedió, también el tema de Guido Fawkes, que su mensaje era explotar completamente el Parlamento británico como forma de iniciar el golpe de Estado. Entonces habían escogido el Parlamento británico como una manera de enviar un mensaje de golpear fuertemente a toda la clase política, y eso era lo que emulaba en el cómic Vi, pero precisamente sí, en la película, así como tú dices, eso iba más lejos y prácticamente hacían un guiño al 11 de septiembre. Exacto, y lo digo así, tomando en consideración que los Wachowski son americanos. Entonces, y ellos hicieron... O sea, yo creo que cada vez que tú digas eso, va a pasar por mi mente. Las Wachowski. Bueno, ellos fueron los Wachowski en ese tiempo. Entonces... bueno, verdad. Eso
esos temas sobre las ideas no mueren, sino... sí, las ideas y los símbolos no mueren. Eso yo creo que se tomó mucho en la película de Dark Knight. No Dark Knight. Yo iba a decir Dark Knight Begins. Batman Begins. De que Bruce, como hombre, él podía ser corrompible. Él podría ser chantajeable. Él hasta podía ser golpeable. Pero cuando él se convierte en un símbolo... todo eso se sale por la ventana. Entonces me imagino que eso era lo mismo que quería implementar Vi. Ahora, me gustaría, no tengo bien la fecha así en la cabeza, pero me gustaría saber cuál salió primero, si V de Venganza o Batman Year One, que fue... No, V de Venganza salió primero. Ok, perfecto, ya. Entonces... Salió primero. Pero también coincidencialmente, el mismo año que salió la película V for Vendetta, año 2005, fue el año en que salió Batman Begins, que de hecho, teniendo únicamente esas dos películas, claro, salieron más películas de cómics ese año, pero teniendo solamente esas dos, yo creo que hay un buen argumento para decir que ese tiene que ser top 5 de los mejores años de película de cómics, porque tenemos dos de las mejores películas que yo creo que cualquiera pudiera incluir dentro de su top, quizá no 10, pero por lo menos top 20. Pero eso trae a mi mente una pregunta, y de verdad me encanta este tema. De verdad no pensaba que iba a disfrutar tanto este podcast, porque estamos rebotando entre los temas políticos y sociales y los temas cinematográficos y los temas del arte secuencial, porque es que esta película nos permite rescatar tantos recursos ricos que a veces oye como que tan extraño. Literal, ¿no? Bueno, está bien. Recursos deliciosos y bueno, vamos a lo culinario, recursos que de verdad saboreo cada vez que los utilizamos. Pero a lo que quería llegar era esto, ¿qué tal la influencia de V for Vendetta en el mundo real más allá del cine? ¿Esa máscara de V for Vendetta fue originada por esa serie o esa máscara había aparecido? No, precisamente, la máscara es una referencia a Guido Fawkes, conocido en inglés como Guy Fawkes, quien era un anarquista británico que llevó a cabo el intento de dinamitar el Parlamento británico, que sería el 5 de noviembre, y precisamente por eso Vi quiere llevarlo a cabo un mismo 5 de noviembre, y gran parte de la promoción de la película se basaba en un canto que hacía referencia al intento del plan de la pólvora, que era explotar el Parlamento británico, y por eso la máscara que usa Vi, esa máscara está basada en la cara de Guido Fawkes. Ahora bien, esas máscaras han existido durante muchísimo tiempo, durante más de un siglo y medio, pero quien la popularizó realmente, quien la llevó a ser un símbolo de anarquía y de rebelión mucho más allá de lo que había sido antes, a pesar de que Guido Fawkes se identificaba con esas ideas que buscaba implementar, fue la película. Al principio... Lo que tú me estás diciendo a mí es que esa película hizo lo que le hicieron las camisetas a la cara del Che Guevara. Sí, o sea, definitivamente lo volvieron un estilo, lo volvieron una moda. O sea, uno no tiene que ser anarquista para reconocer el estilo de esas máscaras de Guido Fawkes, y que más allá que las luchas del Che Guevara o que las luchas de Guido Fawkes, fue el punto de vista comercial lo que la fortaleció, porque precisamente uno no tiene que identificarse con las ideas del marxismo-leninismo para reconocer que esos t-shirts del Che Guevara dan una imagen de rebelde en quien las usa, y uno no tiene que identificarse con un anarquista para ponerse una máscara de Guido Fawkes y decir yo soy un rebelde. Uh-huh. Sí, fíjate que pero entonces al principio ese prólogo que empieza la película, que fue en el pasado, que parece que fue en la Edad Media, eso fue Guido Fawkes siendo colgado, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Yo estaba confundido al principio, yo no sabía quién diablo era ese tigre. Bueno, ya yo sé quién pero no sería Guy Fawkes. No, lo que pasa es que recordamos que hasta hace relativamente poco tiempo en la historia, los nombres se traducían del inglés al español y del español al inglés. Okay. Entonces, un nombre en español es Guido, pero
si él hubiese nacido en estas épocas, ya hoy hay un consenso en que los nombres no se traducen. Exacto. Sí, pero recordemos entonces que, volviendo al poema del 5 de noviembre, una fecha que de hecho, yo diría que en esta generación, el 5 de noviembre tiene más que ver con V for Vendetta, que con el propio plan de la pólvora, porque la gente inmediatamente lo relaciona con el 5 de noviembre, como lo relacionarán la mayoría de nuestros participantes en la audiencia, el poema ese que dice, remember, the 5th of November, the gunpowder treason and plot, I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Ya tú sabes que le pones subtítulos aparte. Haré lo que pueda. Ok. Entonces, ya vamos de lleno a la película. Por favor. ¿Qué ustedes opinan del personaje al principio? ¿Qué ustedes opinan del personaje de Natalie Portman? Cuando ella a mí me gustó mucho la cinematografía del principio de esa película, porque fue como los dos estaban viendo la transmisión del comentarista político, del tigre que habla siempre a favor del gobierno. Sí. Así que tú puedes confiar en la prensa, pero no en el gobierno. Míralo ahí. Entonces, me gusta el contraste que hicieron al principio de esa película, que también se hace un contraste parecido no al final, casi al final de la película, cuando ellos están preparando para la mañana, entonces preparándose para la mañana, no, pero para la noche, y fue después de ahí que Vi rescató a Ivy. Estaba muy, muy interesante esa cinematografía. Por eso es que los Wachowski deberían ser más screenplay que libreto. Tú sabes que algo curioso es que, y disculpen si vuelvo al cómic otra vez, es que el personaje Eve de Natalie Portman, ¿verdad? Si no me equivoco. Ivy. Sí, Ivy. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Pasa de ser una prostituta en el cómic a convertirse en una reportera independiente, etcétera, y totalmente que pues, se puede depender en ella. Independiente, pero tímida y temerosa. En el cómic ella desde el inicio era precisamente una persona de temperamento fuerte. O sea, fue un cambio para narrativa que entiendo por qué se llevó a cabo, porque tomamos en cuenta que ellos querían una historia ya un poquito más tipo blockbuster, más posible para un PG-13 y cosas así, pero en el cómic Ivy era un personaje completamente diferente. Entonces es curioso que incluso la escena donde se conocen, que él siempre la salva de alguien que la quiere como asaltar con un cuchillo, pero tengo entendido que en el cómic la manera en que pasó fue que alguien quería matarla y violarla precisamente para castigarla por ser una prostituta, porque pues, si volvemos al tema focal de esta obra, que es en parte el totalitarismo y el régimen, podemos ver cómo suena lógico que eso pasara. Sí. Y algo que yo quería mencionar, ya que estamos hablando específicamente de la película, es un toque que a mí me encanta y es de las cosas que me llama mucho la atención de la película por el guiño interesante. Y cuando la vi la primera vez en el 2005, que fue una noche magnífica, vuelvo y digo, el 2005 con tener Batman Begins y V for Vendetta tiene un buen caso para ser uno de los mejores años de película de cómics, pero el guiño que a mí me encantó es que quien interpreta al alto canciller Sutler, el líder absoluto de lo que sería esta Gran Bretaña del futuro, el actor es John Hurt, quien anteriormente también había actuado en una película que adapta una historia distópica, como lo era 1984 de George Orwell. Es una historia muy similar a V for Vendetta en varios sentidos y que es una de las mayores historias de un futuro distópico político. Entonces John Hurt en 1984 de la película interpreta un personaje que sería como el equivalente a V en esa película, y que estoy muy seguro que los Wachowski en ese momento tomaron muy bien eso en cuenta antes de llevar a John Hurt a interpretar un personaje que sería lo contrario de lo que era su personaje en 1984. Siempre me gustan ese tipo de
ese tipo de guiños. Y a quienes nos escuchen, yo les recomendaría que lean 1984 o que vean la película 1984, que es una gran historia de un futuro distópico político, que como vemos no siempre son del todo imposibles. Bueno, al ritmo que vamos me parece que sí. Pero y fíjate que eso mismo que tú dices también se le puede aplicar a Hugo Weaving, el que interpretó a V, que en el 2005 él fue un héroe contra un régimen totalitario. Pero más adelante, en el 2011, él se vuelve un villano que quiere hacer un gobierno totalitario en el mundo entero, que es el Red Skull. Entonces, es increíble cómo esa coincidencia también se aplica con él. Sí, a mí en verdad siempre me gustan ese tipo de toques, y yo creo que eso muestra el talento de distintos actores, porque uno ve a John Hurt en la película, a pesar de que él era únicamente una cara. Como vimos, el partido estaba por encima de él, el partido totalitario, que recordamos que en los regímenes totalitarios el partido lo es todo, incluso por encima del Estado, y veíamos que él era una cara y que por eso es que al final lo terminan removiendo y disponiendo de él. Lo vemos llorando como un cobarde, pero mientras tenía el poder aparente, es la figura encarnada de lo que es un dictador. O sea, uno lo ve y siente el miedo de alguna manera. Cuando vemos que se burlan de él en el programa cómico, con una burla que no sería nada fuera de lo común para lo que vemos hoy en día en cualquier programa de comedia, pero en ese mundo totalitario fue condena a muerte burlarse de él de esa manera. Y veamos el miedo que sentían los televidentes cuando veían, pero se están burlando de nuestro líder nacional. Y él lo interpreta de una manera que parece una persona con la cual uno definitivamente no debe meterse. Lo cual es una lección en comedia. Porque al menos dicen lo americano, que para hacer comedia tú tienes que tirar un tiro para arriba. Entonces tú tienes que burlarte del poderoso, burlarte del que lo tiene todo. Porque la mayoría de gente son gente pobre. Y la mayoría de tu público, entonces, eso es al que tú tienes que atraer. Entonces cuando tú haces ese tipo de películas, tú casi siempre tienes a la mayoría. Pero ahora, imagínate el caso contrario. Imagínate que nunca se hizo V for Vendetta, jamás se volvió a hacer. Vamos a decir en un futuro alterno. En ese futuro alterno se hace la película, o sea, en vez de eso, se hace la película acerca del personaje de John Hurt desde, como quien dice, desde su primer paso en la política hasta que se volvió ese tirano. Quizás sea una buena película, pero al final no va a ser bien recordada, porque fue tirando para abajo. Fue una persona que fue pequeño, se volvió grande y pisoteó a los demás. Sí, que sigue siendo una historia que a mí me encanta, porque recordemos siempre la frase clásica de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me gusta siempre ver ese tipo de interpretaciones que están muy presentes en el mundo de los cómics. Recordemos que sí, y en DC principalmente, aunque también lo hemos visto en otras ocasiones en Marvel y en otras compañías independientes, un gran miedo es que distintos personajes que concentren mucho poder en cualquier momento puedan usar ese poder no precisamente para el bien, sino para someter a la sociedad, aún sea con una visión de justicia. Pero ¿cuál visión de justicia? La visión de la justicia que ellos creen que implementan. Entonces ver ese tipo de degeneración siempre me ha parecido una historia interesante. Pero en definitiva, cuando vemos una historia contraria y vemos la rebelión contra el poder, eso es, desde el punto de vista de audiencia, mucho más atractivo, porque en definitiva la audiencia, los lectores, quienes van al cine, no son en su mayoría personas que concentran poder y no necesariamente lo llegarán a tener, y ven que una persona que no tiene poder, al igual que ellos, se enfrenta hacia esas estructuras. Entonces esa es una historia que vende mucho más, y por eso vemos que a tantas personas les ha llegado profundo la historia de V y su lucha anárquica contra el poder concentrado, y sigue siendo hoy, ya a más de una década de que salió esta película, una de las más populares
no solamente en nuestra generación, personas que nacimos quizá 89, 90, como estamos hablando aquí, sino también en personas que tienen 16, 17 años ahora mismo y que ven a Vi como un símbolo de lucha. Eso es algo que quería tocar hace un tiempo, cuando hablábamos de la aplicación en el mundo real. Pero algo curioso que quería mencionar, y volviendo al mundo real, ya que tocaste el tema, ya sé, es el hecho de que ya sabemos que Alan Moore se desligó totalmente de la película y que no quiso aceptar ningún tipo de ganancia. Oye, Alan Moore se desliga de todo. Cada vez que tú ves algo basado en una película de él, tú ves que solamente ponen al ilustrador. Según tengo entendido, Alan Moore se desligó de este podcast. Oye, y ahora pensando que estamos planeando hacer un video sobre Alan Moore, se va a desligar de eso también. Pero él lo explicó eso. Él dijo en... se me olvidó. Es un documental sobre él. También él dice que había sido, en primer lugar, por las experiencias negativas que tuvo en otras de sus adaptaciones, como From Hell y La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Pero principalmente fue porque él luego de leer el screenplay o guión, bueno, eso no es el guión, pero también mentira, él dijo que no, que era un disparate total comparado con... No, pero yo digo en general, que él explica que él no quiere tomar crédito de una adaptación, de una película adaptada de uno de sus cómics, porque según él, esa visión deja de ser la de él. Se vuelve la visión de otra persona, se vuelve la creación de otra persona. Sí, en definitiva la película, aunque la disfruto muchísimo y se la recomiendo a quien sea que no la ha escuchado, pero es bastante diferente al cómic, aunque tiene la misma historia. Eso es bien interesante. Y entre las cosas que he escuchado que alegadamente dijo Alan Moore, es que los Wachowski debieron haber hecho su propia historia, en vez de tomar la de él para dar un mensaje. Eso dijo él, según he escuchado. Okay. Bueno, tiene sentido en verdad. Pero lo que sí quería mencionar es que a mí me hubiera encantado ser el dibujante de Alan Moore si yo supiera dibujar. Pues el dibujante se quedó con todo el dinero que Alan Moore rechazó por las ganancias de la película. Y pasa constantemente en varias adaptaciones de él. El crédito que sale es de su dibujante constantemente. Yo me imagino que todo el mundo quiere dibujar con Alan Moore y no precisamente porque por las historias de él son buenas. Pero fíjate, mira que me trajiste a la mente un tema muy importante. O que me levanta mucho la curiosidad. Ok, al ilustrador le dieron los cuartos, pero ¿y al rotulador? ¿Y al colorista? ¿Y al entintador? O sea, para crear un cómic se necesitan más de 2 personas generalmente. Entonces, pero no generalmente reciben el crédito, porque al ser personas bajo contrato, no siempre reciben el crédito, porque el rotulador trabaja para decenas de cómics a la vez. Entonces, eso es lo que tengo entendido, por eso es que difícilmente vas a ver que se le dé el crédito como co-creador a un rotulador. Pero para mí se lo merece, porque es el rotulador el que le da la calidad de cómic a una obra. Porque, o sea, la burbuja de diálogo son, en mi opinión, lo que te hace identificar así de inmediato que un cómic es un cómic. Y hoy en el chat publiqué un panel, publiqué un panel de una rotulación en Batman Hush. Y fíjate que un rotulador con experiencia un rotulador sin experiencia y sin visión de arte secuencial no hubiera puesto algo así. Entonces, ese tipo de crédito hay que reconocerlo. Sí, y mira, me estoy riendo ahora porque me acordé de una película de Kevin Smith, una persona muy ligada al mundo de cómics. Ha escrito varios cómics y ha dirigido episodios de varias series de cómics. Él tiene una película que se llama Chasing Amy, y que en esa película los personajes principales son 2 amigos que crearon un cómic y que ahora lo vendieron con eso. Y uno de los co-creadores del cómic, él es precisamente el rotulador del cómic. Él se presenta en varias convenciones como co-creador y le preguntan, oye, ¿qué tú hiciste? No, yo fui el rotulador. Y la gente le dice, ¿cómo así, viejo? ¿Cómo que el rotulador? ¿Y tú eres co-creador? O sea, y lo están acabando, pero él se pasa la película siempre defendiéndose y
demostrando, hey, no, pero mira, mi trabajo es fundamental, sin mí no hay cómic tampoco. No, ¿verdad? Porque entonces, si nos vamos entonces a la creación total, o sea, a la creación de la historia, en su manifestación más pura, el crédito entonces solamente iría al autor, al escritor. El ilustrador lo único que hace es poner la idea que ya fue creada por el autor al papel o en gráfico. Pero nada, volviendo a V de Venganza, volviendo al tema, yo quería preguntarle a ustedes sobre algo que es importante en toda película, en toda, no hay una sola que no importe esto, pero en una película que trata sobre rebelión, que trata sobre luchar contra el poder, la música juega un papel fundamental, quizás más que en otro tipo de historias. Entonces yo quería preguntarles qué ustedes piensan de esta música de V for Vendetta en general, que no tuvo quizás un Hans Zimmer que nos ha llenado de emociones, todo tipo de emociones en varias películas, pero sí tuvo, en su opinión, una música memorable. Para mí solamente fue la que ya fueron la vieja, la que por ejemplo cuando Vi explotó el primer edificio. Sí, esa yo sentí un hype del diablo cuando el esa me llevó como que ¡sí! ¡La película acaba de empezar, coño! ¡Vamos a esto! Bueno, si el objetivo del arte es causar emociones, esta película logró más, oye, con un A+, con un A más, causar emociones en Kevin. Ahora, tomando en cuenta lo que dijo Yatzel en cuanto a la música, fíjate que el silencio también es música. Tú también puedes hacer una rebelión que le choque a la gente con silencio. Hay escenas de guerra como en Corazón Valiente o no se me ocurre otra, pero han habido escenas de guerra que han sido crudas con solo lo visual, o con los efectos de sonido. O sea, cuando tú oyes una espada chocando o un arma cortando una cabeza, algo así, esos sonidos viscerales, eso le llegan a uno. Así que no es que no sea muy importante, pero yo creo que también se hubiera manejado bien sin música. Sí, bueno, algo que se le criticaba a las viejas películas de cómics es que su música era tan icónica que solía distraer de la historia. O sea, porque aunque yo amo los temas de John Williams y los temas de Danny Elfman para Batman y Superman, tenemos que sentir que esos temas son casi un personaje aparte en la película, mientras que en V for Vendetta quizás, aunque no tenga esas músicas o esas bandas sonoras que sean identificables inmediatamente, si nos vamos a lo que es el rol importante de una banda sonora en una película, que es el acentuar las emociones, yo creo que ahí sí cumplió su rol. Oh, claro que sí. Y no solamente la música, yo creo que los efectos de sonido, como mencionas, también fueron de un nivel A+, como menciona también Winter, en el sentido de que vemos todo lo que sucede ahí con unos sonidos que parecieran, aún sin uno tener el surround sound, que parecieran que uno está presenciando lo que sucede. Entonces yo sí diría... Cada vez que vi clavo un cuchillazo, que desde el punto de vista técnico la película también fue bastante buena. Muy interesante, en verdad. Señores, de veras lo vuelvo a repetir, no esperaba aprender tanto sobre V for Vendetta. Muchachos, o sea, tanto el cómic como la película, uno puede releer y rever y se aprende muchísimo. Esta es la tercera vez que yo la veo en mi vida. Sí, mira, yo la primera vez que la vi en el cine, yo salí completamente satisfecho. Es de las ocasiones en que me he sentido más emocionado viendo una película de cómics. O sea, yo sí la pongo en mi top 20, como menciono. Ya se estaba como que, ¡dame un corta uña, coño! ¡Anarquía en la República Dominicana! ¡Para abajo el gobierno! Y bueno, algo me dice que él ya está haciendo eso.
Pero bueno, señores, lo que sí les iba a decir es que este cómic y esta película, uno independiente de la otra, porque como ya hemos bastante abundado, uno independiente de otro, los dos se pueden disfrutar de distintas maneras. Y yo creo que si bien quizás Alan Moore no estuvo contento con la película, yo creo que salimos ganando la audiencia, que tenemos dos historias que a pesar de ser el mismo material, dan enfoques distintos, pero siempre apreciables. Pero hay que tomar en cuenta que estoy de acuerdo con tu punto. Independientemente de que a Alan Moore le hubiera gustado o no, entiendo que el cómic como que no hubiera estado ahí. Claro. Vamos a hablar un poquito de... ¿Ustedes recuerdan el acto en donde Vi agarró a Ivy y la estaba torturando? Entonces ella se encontró la carta de esta actriz lesbiana, entonces empezó a entender por qué... Supone que el nombre era Valerie Page. Entonces ¿por qué Vi hizo eso? Entonces lo que yo opino es que Vi quería ser un héroe o una heroína de ella. Ella quería hacer ver la posición de él, entonces, de una forma artística. Entonces la tortura era como el arte para hacer eso. Entonces de ahí es que viene la frase, que por cierto lo dicen al principio de la película, que un artista te dice la verdad mostrándote una mentira. O sea, y fíjate que así mismo sucede en esta película también. O sea, aplica como ser humano viendo esta película, que es mentira, es un trabajo de ficción, mostrándote algo que podría ser verdad. ¿Quién sabe? En definitiva, o sea, la tortura psicológica que lleva a cabo Pi sobre Ivy, también con altos grados de tortura física, era una manera de fortalecer el espíritu de Ivy y que ella pasase por casi todo lo que él tuvo que pasar, claro, con ciertas restricciones, porque recordamos que él fue experimentado de varias maneras, pero era una manera de que ella viviera lo que él vivió y que tuviese la fuerza de convicción que él tiene, y por eso incluso le pasa la historia que él fue escuchando e informándose mientras estaba apresado de esa manera. Y yo sí creo, como tú mencionas, que el artista que te dice a través de la mentira te muestra la verdad, lo que vemos que sucede ahí no es del todo descabellado, como ya hemos mencionado durante la podcast, y en varias partes del mundo es la verdad de hoy en día. En varias partes del mundo, hoy por tu orientación sexual, por tu preferencia sexual, tú puedes ser condenado a muerte, puedes ser apresado. Entonces, esto no es solamente un trabajo de ficción, sino que es algo que sucede y que muchas personas viven hoy en día. Cierto. Uh-huh. Y fíjate, mira, hay algo que no hemos mencionado, que hablamos mucho de la orientación sexual, pero no mencionábamos el tono religioso que tiene esta película. Tú mencionaste una vez, hace un momento, mencionaste que el Corán se vuelve material de contrabando. Y fíjate que a mí me gustó mucho cuando Stephen Fry dijo que él puede tener el Corán, aunque no sea musulmán, pero sí apreciándolo como una obra de arte, como, o sea, apreciando la poesía y la prosa que contiene dentro. Entonces, fíjate que como él, como quien dice, está rompiendo la regla de tener un material musulmán, pero lo tiene por las razones por la que es una prohibición. O sea, él no es musulmán, pero tiene material musulmán. Y eso te explica por qué la libertad de pensamiento tiene que ser respetada, porque uno siempre va a decir, bueno, yo no quiero que hayan homosexuales, porque después dentro de 40 años todos vamos a ser homosexuales, lo cual es una idea ridícula.
y es de la misma forma que hay gente que dice, bueno, yo no quiero que haya más, o el dictador, que no quiero que haya musulmanes porque después los musulmanes se multiplicarán y tú sabes, y acabarán con nosotros. Que no, van a ser van a imponer su creencia porque ellos son, o sea, todo eso. Exacto, entonces... O sea, es lo que dice la gente, no lo estoy diciendo yo. No, claro, esto lo estamos discutiendo una película. Bueno, a mí me encantó todo eso, o sea, cómo fue que vi a través de la tortura mostró cuáles eran las razones por las que Vi estaba haciendo esto. Claro, hay que tomar en cuenta que Vi lo está haciendo por dos razones. Él quiere estallar una revolución en el Reino Unido, pero también lo está haciendo por razones personales. O sea, se llama V de venganza, no V de revolución. Sí, en definitiva, y eso es algo que, vuelvo y digo, hay que tomar en cuenta que en el cómic tus métodos no son expuestos como la vía más sana, pero sí son bien analizados. Y en la película vemos que su venganza, que su vendetta, casi termina con un éxito fantástico. O sea, la última escena de la película, bueno, eso es medio spoiler, pero Espérate, estamos hablando de spoilers de una película de 10 años, no te preocupes. no, está bien. Señores, por cierto, Jack se ahoga en Titanic, pero nada, el punto se congela. Pero nada, el punto es que en la última escena en la película vemos casi una celebración tipo Año Nuevo, juegos, o sea, sonrisa, música triunfal, mientras que el último panel del cómic es como el mundo yéndose al carajo, porque ahora lo que hay es casi una guerra civil. Y la película glorifica mucho más de lo que verdaderamente expone, como si lo hace el cómic, y eso entonces es algo a tomar en cuenta, y es que las revoluciones no son tan fáciles, y no siempre el líder de la revolución, aunque tenga motivaciones legítimas, no necesariamente tenga los métodos más adecuados para llevar esto a cabo. Exacto, todo el que sepa de historia de relaciones internacionales y se pone a ver, se pone a estudiar sobre las diferentes revoluciones que hubo que hubo a través de la historia, no fueron solamente en ese día. O sea, se celebra el día de la Revolución Francesa en Francia, pero esa fue la primera de muchas batallas que se libraron para acabar con la monarquía en ese país. O sea que esa revolución que nosotros vimos al final de la película pudo ser la primera de muchas. Sí, pero es presentada casi como que, bueno, ya señores, lo logramos. Ah, sí, un final feliz. y por eso es que es tan popular, porque de alguna manera lo simplifica, porque es una película que fue PG-13, fue hecha para ser blockbuster y fue hecha para llegar a un público masivo, entonces no podía dejar abiertas tantas preguntas como sí deja el cómic. Es algo que a mí siempre me ha gustado de Alan Moore, es que Alan Moore, salvo unas cuantas historias que llevó a cabo, Alan, yo le digo a Alan como que se me está jugando billar, como que voy a hacer ahora. Como Alan, mi pana, que después de la podcast vamos a ir a hablar un chico. Sí. Pero el señor Moore, vemos que en varios cómics que ha escrito, o en varias novelas gráficas, que es un término que a mí no siempre me gusta, pero se usa, él no presenta un final absoluto, sino que deja a uno preguntándose, señores, ¿y esto fue lo mejor? Y recordamos también Watchmen, que Watchmen, a pesar de que muestra dos posiciones contrapuestas muy fuertes, no te dice bien claro, mira, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sino que te deja preguntándote, ok, ¿cuál de estos dos verdaderamente era lo mejor? Yo creo que es un patrón regular de Alan Moore. Así mismo pasó en Killing Joke. Tú no sabes cómo diablo terminó esa vaina. Yo creo que la única historia que terminó con un final feliz fue For a Man Who Has Everything, para el hombre que lo tiene todo. Bueno, y el final feliz yo no diría, pero por lo menos es un final. O sea, uno sabe lo que está pasando. Exacto. Y en definitiva, mira, yo creo que deberíamos hacer un compromiso con nuestra audiencia
y tratar a Alan Moore, a analizar a Alan, el pana de nosotros. Ah, sí, sí. De hecho, hasta lo podemos invitar y él puede estar aquí con nosotros en la podcast. Sí, claro, nada más de hecho deberíamos ir a su cueva y ver si entra el internet ahí, lo grabamos, ¿verdad? Y bueno, pero Winsor, quiero escucharte. A ti, o sea, ¿qué te parece este tipo de revolución que lleva a cabo Bill? Y que sí, podríamos preguntarlo para todos. En una situación de autoritarismo, ¿ustedes creen que la vía armada y la vía revolucionaria de lucha frontal sería, claro, siempre tomando en cuenta el contexto, pero creen que es la vía para salir de los gobiernos autoritarios? Bueno, men, si la única forma o la mejor forma de predecir comportamiento futuro es analizando el comportamiento pasado. Como en el pasado es el conflicto armado, lo que ha cambiado la... ¡Hey! Dios mío. Bueno, como es el conflicto armado, lo que ha cambiado la forma de gobierno, como quien dice, de la noche a la mañana, relativamente hablando, porque toma un buen tiempo para cambiar, no he visto una forma así como... No he visto ninguna revolución intelectual, que me imagino, que yo recuerdo que eso fue lo que Hugo Chávez quería una vez, que una revolución intelectual. Eso para mí es imposible porque el que gobierna de forma totalitaria lo hace a través de la escuela de Maquiavelo, que quiere mantener al pobre o al chiquito, lo quiere mantener estúpido para que no tenga la fuerza suficiente o que no explote el potencial suficiente para tumbarlo a él mismo del poder. Y el fin seguirá justificando los medios. Pareciera que sí, pareciera que la lección de Maquiavelo, de alguna manera u otra, tiene vigencia hoy en día. Yo soy de los que cree que es muy difícil uno ser 100% correcto. Claro, todos deberíamos tratar de hacerlo, no hemos dicho que debemos tratar de hacerlo, pero es muy difícil uno llegar a ese bien siendo completamente angelical. Ahora bien, y eso es lo que tomamos en cuenta al ver V for Vendetta y leer V for Vendetta con esta persona que tenía una idea de lo que era la justicia, y es que quién define lo que es justo, quién define lo que es bien. No necesariamente tu justicia es mi justicia. Entonces, por eso es un tema de debate. Termina siendo subjetivo. Señores, ¿y si V for Vendetta hubiera pasado en República Dominicana? ¿Ustedes se imaginan la explosión del Palacio de Gobierno? Yo me la estoy imaginando, la imagen la tengo en el cerebro, ya es muy fácil. ¿Por qué tú dices que es muy fácil? No, porque hemos visto explosiones así antes. El Palacio de Gobierno se parece un ching a la Casa Blanca. Entonces, tú tienes que recordar Independence Day, cuando explotó la Casa Blanca. Uh-huh. Sí, algo parecido a eso. Que es el video que Dr. Evil le enseña a la gente en Auto Power Step. Ah, sí. Pensaron que era verdad. Pero qué bueno que pones ese tema, porque habría que decir que los dominicanos somos personas que de alguna manera u otra nos acostumbramos a la realidad. Y si vemos la historia de los dominicanos, a pesar de que hemos tenido momentos de lucha valiente, también hemos tenido momentos muy prolongados de regímenes que se quedaron ahí pensando que iba a ser para siempre, y si bien no fue para siempre, porque no puede ser, pero duraron bastante. Entonces a veces quizás sí un tipo de lucha romántica vale la pena. Como mencionó Yercel, y creo que también que ve en un punto del podcast, yo siento que esta película, bueno, es algo ya evidente por lo famosa que se ha vuelto debido a la máscara de Fox, que esta película es una inspiración para todos aquellos jóvenes que de una manera u otra han sido cegados por el consumismo y no con esto me quiero presentar como un socialista cualquiera, como un comunista, pero hay un Pepe Mujica. Bueno, como eso sí quisiera presentarme. Pero es que la realidad es que uno se pregunta por qué no existen aquellas revoluciones en ese lado del mundo que existían hace décadas. ¿Por qué los jóvenes no se levantan contra los gobiernos injustos? Algunos dicen que es por el hecho de que los jóvenes están cegados por
por el capitalismo desleal y el capitalismo rampante que está en el mundo de hoy. De ese que me gusta. ¿Cómo es? De ese que me gusta, porque hablamos, yo soy un capitalista. Cuarto, papá, cuarto. Vamos a Pero producir. vamos a producir. No, o sea, no digo que sea totalmente malo, porque es cierto que siempre y cuando, y creo que voy a incluso tomar un tema de lo que mencionaba Kevin sobre las teorías basadas en conspiraciones. Yo entiendo que siempre y cuando se opte por tener una economía circular, es posible. Pero con una economía lineal que haga que los vicios de la sociedad se haga un snowballing, que sea como una bola de nieve que vaya bajando de una montaña y se vuelva cada vez más atroz, no hay ningún punto. Pero Y yo lo que critico es la versión de capitalismo salvaje, que es el capitalismo de amiguitos. No es una lucha por el talento ni por ver quién tiene mejores condiciones para estar en distintas posiciones y que compitan con igualdad de reglas, sino quién es amiguito del poder y a quién el poder decide premiar con riquezas. ¡Botella! Que es precisamente lo que vemos en V for Vendetta, donde hasta la palabra publicada, hasta los programas de televisión, dependía de quién fuera adepto al régimen. Entonces ahí lo que estamos es ante autoritarismo total, y eso es algo que debe quedar para siempre en los libros de la historia, y debemos todos siempre luchar desde la manera en que nos sea posible para que eso quede en historias como esta que leemos, en películas como esta que leemos, y no en el presente. lo cual vuelve a la idea de 1984 que tú planteaste, lo del Gran Hermano. Sí. Bueno, en verdad, señores, creo que Kevin sigue con nosotros. Bueno, Kevin parece que fue al baño rápidamente. Kevin salió a tumbar gobierno. Kevin dijo, ya, me convencieron, he sido inspirado por ustedes. Pero no me canso de decirlo, y creo que hay demasiados puntos de comparación con esa historia. Porque mira cómo tocamos el tema de por qué los jóvenes de hoy no se levantan como se levantaban en la época de Juan Bosch o en otras épocas. Pero hay tanto con que comparar, Yetzel, francamente. ¿Crees tú que eso, vamos a tocar el tema, ¿no?, de Anonymous? ¿Crees tú que eso es una influencia directa de la película o el cómic, o que es una influencia de Guy Fawkes? No, claro, ellos sacan una gran influencia de la película, porque vuelvo y digo, a pesar de que las máscaras son de Guy Fawkes, pero ellos reivindican en varios momentos desde la película. Ahora bien, yo sí respeto varias iniciativas que ha llevado Anonymous, pero a veces yo creo que combatiendo lo que ellos ven como el poder excesivo, terminan usando métodos también cuestionables, y muchas veces terminan siendo ellos también abusivos, como son en esas comunidades de 4chan y otras. Entonces, esa es otra exhortación, es que luchemos por nuestros ideales, luchemos por nuestros principios, como luchaba de alguna manera u otra Vi, pero no dejemos que nuestros principios terminen nublando lo que Exacto. Es la línea entre el bien y el mal, y que entonces ya no sea un fin justificando los medios, sino que los medios se vuelvan el fin. Sino que sería una revolución francesa cualquiera, porque sí. Es cierto que de una manera u otra la Revolución Francesa es un símbolo de cambio y generalmente visto como un cambio positivo, pero muchos de los que estudiaron la Revolución Francesa luego, bueno, ya en los libros de historia y profundizando más, nos damos cuenta del hecho de que, aunque en un principio tuvo un objetivo muy puro, terminó corrompiéndose por la naturaleza humana y el miedo a perder todo lo que se había ganado, cuando incluso los mismos fundadores fueron perseguidos. Y es por eso es que entiendo que debe haber cambio, pero el cambio sin control termina siendo irónicamente anarquía, que quizás algunos estén de acuerdo con eso, pero entiendo que una sociedad sin reglas sería como una cultura cómica sin reglas. Sí. Un cultura cómica sin Kevin Kruto. Pero coño. Bueno, pero vamos, le doy la palabra a Kevin, que siento que en mi corazón que él quiere plantearnos algo importante ahora. Yo quiero hablar de mi personaje favorito. Bien breve. Mi personaje favorito en esa película no fue Vi,
No fue Evie, ni siquiera fue el personaje de Stephen Fry. Fue la muchachita de los lentes fondo de botella. Ujú. ¿Se acuerdan de esa niña? Sí, la que estaba viendo televisión siempre. Sí, oye, ella veía televisión. Ella siempre la ponía. Primero la veían leyendo un cómic. Luego la veíamos viendo televisión. O sea, muchísimas cosas como que. Y yo siempre me puse a pensar, ¿qué diablos es esa maldita muchacha ahí? Ella nunca conoce a ninguno de los otros personajes. Pero ella, lo genial que tiene esta película es que te dice, mira esta niña, conócela, mira lo que ella hace, mira que ella está cogiendo el mensaje de Vi. Y vienen y la matan. Entonces, cuando la matan, ustedes se dan cuenta que viene un montón de gente a matar al policía ese. Y yo creo que eso fue un recurso que utilizó el equipo de cinematógrafo ahí para hacerte, como para ponerte en la mente de esa persona y decir, mira, ya que tú conoces a esa niña y tú sabes lo que ella hace y tú sabes que ella no hizo nada malo, tú puedes estar seguro que tú puedes ser una de esas personas ahí dándole golpe a ese policía. Eso como para hacer un contraste y hacer que los villanos se vean como una fuerza aún más macabra. Mi punto es hacerte, es como que la película te está convirtiendo a ti en un personaje, a ti como audiencia. Es una interesante manera de verlo, en verdad. ¿Qué tú crees, Yacel? ¿No te escuché? No, que es una interesante manera de verla, pero ¿estás de acuerdo con eso? De una manera interesante, o sea, porque cuando tú ves que presentan a una persona que lo que estaba era viendo lo que pasaba, ella no formaba parte de eso, pero fue inspirada por lo que pasaba y decide unirse a ello y lo que termina muerta. Entonces sí, hay un cierto paralelismo con quien ve la película o quien lee el cómic, que piensa, hey, yo tengo que hacer algo también. O sea, y que pudiera ser esa muchachita de los lentes de botella. Un tanto triste, though, porque en verdad... Oye, fue triste, pero fue genial, loco, fue sublime. Fue un buen toque, porque tampoco nos dieron suficiente sobre la muchacha para que nos importara que lo mataran. Bueno, de todos modos, señores, siento que hemos aportado muchísimo con este podcast, porque en verdad, con todo lo que ustedes han dicho y han mencionado en esta entrega de Cultura Podcast, siento que este ha sido uno de los mejores capítulos que hemos tenido hasta ahora. Siento, y sé que he dicho mucho la palabra siento, pero es que estoy teniendo muchos sentimientos. Pero es que Winston, Sentimiento de rebelión. lógico que vamos a tener una de las mejores podcasts porque estamos reseñando una de las mejores películas. Oh, digo, sí. No, pero también me recuerda mucho la definición de cómic, de la palabra cómic, de Understanding Comics, que es, a pesar de que no todo aplica, un grupo de imágenes yuxtapuestas en un orden lógico que busca provocar emociones en los lectores. Y tomando en cuenta también la película, podemos entender que de veras esto es una obra que trasciende el papel y el filme, y que nos hace sentir, nos motiva a llegar más allá. Y de una manera u otra, todos los que escuchen este podcast, desde que termine, tenemos que